Enrique Elizalde siempre fue percibido como un hombre firme, culto y dueño absoluto de sí mismo. Un actor que imponía respeto incluso antes de pronunciar una sola palabra. Pero quienes convivieron con él de cerca sabían que, a partir de cierto momento de su vida, algo se quebró en su interior. No fue un escándalo público ni una caída profesional lo que provocó ese cambio, sino una experiencia que quedó sepultada bajo el silencio. Una relación que nunca fue reconocida y una noche de la que jamás quiso hablar. Hoy abrimos ese capítulo oculto, no para juzgar, sino para comprender cómo una decisión puede marcar para siempre el destino de una persona, incluso cuando todo parece estar bajo control. A mediados de los años 60, Enrique Elizalde ya no era solo un galán de moda, sino una figura respetada dentro del medio artístico. Su presencia imponía, su voz transmitía autoridad y su manera de conducirse reflejaba a un hombre culto, introspectivo y poco dado al escándalo. A diferencia de otros actores de su generación, Elizalde no disfrutaba del exceso ni de la vida nocturna pública. Prefería los círculos cerrados, las conversaciones profundas y las experiencias que alimentaran su curiosidad intelectual. Fue precisamente esa búsqueda interna la que lo llevó, sin saberlo, a cruzarse con un mundo que jamás imaginó. El encuentro con Yolanda Montes, Tongolele, ocurrió en un ambiente privado, lejos de las cámaras y de la prensa. Para entonces, ella ya no ocupaba los espacios protagónicos de la televisión, pero seguía siendo una mujer influyente, rodeada de personajes poderosos y envuelta en un aura de misterio que pocos se atrevían a cuestionar. Según un periodista retirado, aquella noche de 1965 en Coyoacán, bastaron unos minutos de conversación para que surgiera una conexión intensa. Tongolele no era solo sensual, era inteligente, observadora, y poseía un discurso cargado de referencias espirituales, culturales y filosóficas que atraparon a Elizalde de inmediato. Durante los meses siguientes, la relación se desarrolló de forma completamente clandestina. No hubo paseos públicos ni apariciones conjuntas, que se encontraban en hoteles discretos, casas de campo y espacios teatrales vacíos, siempre lejos de miradas ajenas. Para Enrique, aquello representaba una relación distinta, profunda, casi iniciática. Para Tongolele, según algunas versiones, era una forma de introducirlo poco a poco a un universo que ella dominaba desde hacía años. Con el tiempo, Elizalde comenzó a notar que aquellas reuniones estaban rodeadas de símbolos, conversaciones y prácticas que escapaban a lo común. Tongolele hablaba de energías, de pactos invisibles, de fuerzas que conectaban a los elegidos con un poder que no todos podían comprender. Enrique, aunque inquieto, no se alejaba. Algo dentro de él lo impulsaba a seguir, como si temiera descubrir demasiado tarde que ya estaba involucrado más allá de su voluntad. La noche del 22 de julio de 1968 marcó el punto de quiebre. La invitación a una reunión espiritual en una chinampa privada al sur de la ciudad fue presentada como un encuentro íntimo entre amigos cercanos. Elizalde aceptó, intrigado, sin imaginar que aquella decisión lo perseguiría el resto de su vida. Desde su llegada, el ambiente le resultó extraño. Iluminación mínima, símbolos rituales, cantos que no reconocía, y la presencia de personas vinculadas al medio artístico, algunas de ellas muy conocidas, pero envueltas en un silencio incómodo. A medida que avanzaba la noche, Enrique comprendió que no se trataba de una simple reunión espiritual. La solemnidad del acto, los objetos utilizados y las palabras pronunciadas despertaron en él un temor profundo. Fue entonces cuando entendió que había cruzado un umbral del que no podía salir indemne. Lo que presenció fue tan perturbador que jamás lo narró de forma completa, ni siquiera a quienes más confiaba. Solo dejó fragmentos, advertencias vagas, miradas cargadas de miedo. Su huida fue desesperada. Abandonó el lugar sin rumbo, escondiéndose entre canales y vegetación, hasta que el amanecer le permitió regresar a tierra firme. Llegó a un hospital en estado de shock, incapaz de explicar con claridad lo ocurrido. Desde ese momento, Enrique Elizalde dejó de ser el mismo. Su entorno notó un cambio inmediato, se volvió silencioso, distante,
profundamente reservado. Canceló proyectos importantes, rechazó entrevistas y evitó cualquier contacto que le recordara aquella noche. Con el paso de los meses comenzaron los problemas de salud, trastornos del sueño, episodios de parálisis nocturna y una ansiedad constante que ningún especialista logró explicar por completo. Médicos y neurólogos no encontraron causas claras, pero quienes lo conocían sabían que el origen de su padecimiento era emocional y espiritual. Según el sacerdote que lo acompañó años después, Enrique confesaba sentirse atado a algo que no podía romper, como si hubiera sido marcado por una experiencia que lo reclamaba constantemente. En los años 70, algunos informes oficiales mencionaron actividades irregulares en zonas aisladas del sur de la ciudad, relacionadas con reuniones de personas influyentes. Los documentos existieron, fueron revisados y luego desaparecieron. Investigadores que intentaron profundizar en el tema se retiraron abruptamente. El silencio volvió a imponerse, como si remover el pasado tuviera consecuencias. Lizalde continuó trabajando, pero su carrera tomó un rumbo más discreto. Jamás habló del tema en entrevistas ni permitió que se le preguntara por Tongolele. Cuando falleció en 2013, sus familiares revelaron que había pedido expresamente que cierto nombre no fuera mencionado en ningún homenaje. También solicitó ser enterrado con un símbolo religioso especial, diseñado para ofrecerle protección incluso después de la muerte. Para muchos, su historia quedó como una advertencia silenciosa. Detrás del talento, del prestigio y del éxito, existen experiencias que pueden marcar a una persona para siempre. Episodios que no aparecen en los libros ni en los documentales oficiales, pero que sobreviven en la memoria de quienes los vivieron. La relación entre Enrique Lizalde y Tongolele permanece como uno de los capítulos más inquietantes y menos comprendidos del cine mexicano, envuelto en sombras, silencio y preguntas sin respuesta. Historias como esta nos recuerdan que la fama no protege del miedo ni del peso de ciertas experiencias. Muchos ídolos del cine mexicano vivieron episodios que jamás se atrevieron a contar en público, pero que influyeron profundamente en su carácter y en sus últimos años. Si te interesa seguir explorando estos relatos poco conocidos, narrados con respeto y basados en investigaciones y testimonios, te invitamos a suscribirte al canal y acompañarnos en los próximos videos. Déjanos tu comentario si conocías esta historia o si te gustaría que investigáramos otro caso. Gracias por escucharnos hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio.